Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos una semana más a este programa Punto de Encuentro en Canal 8, que pretende tratar temas que puedan ser, consideramos nosotros, de su interés y con relativa actualidad. Hoy queremos hablar de un asunto que está en boca de muchos y del que no se sabe tampoco demasiado. Queremos hablar de todos esos movimientos sociales, queremos hablar de esa ciudadanía de Tenerife que se ha movilizado en los últimos 3 años y que ha, digamos, despertado una conciencia que parecía olvidada en esta isla. Esa conciencia social se está planteando en estos momentos y hay algunas iniciativas al respecto en que no se sienten suficientemente representados con los partidos políticos tradicionales y algunos de esos movimientos sociales se van a transformar o van a tener una especie de pequeña pata transformada en partidos políticos. Queremos hablar de eso y queremos hablar de eso con nuestros 3 invitados de esta noche que los paso a presentar ahora mismo. Sebastián Álvarez Cambrelén, en este caso representante de Unión Ciudadana en esta mesa. Buenas noches. Buenas noches. A su lado está Antonio Cabrera, miembro de la plataforma contra el puerto de Granadilla. Buenas noches. Buenas noches. Y Asunción Delgado, participante en los movimientos sociales de Tenerife. Buenas noches. Muchas gracias en principio a los 3 por estar aquí. Evidentemente este es un tema del que no se ha hablado mucho todavía en los medios de comunicación. Sí ha empezado a haber algunos movimientos y cada uno de ustedes está en esta mesa porque tiene pequeñas sensibilidades distintas a cómo se ve, digamos, este posible acceso de las entidades ciudadanas o los movimientos sociales al mundo de la política. Si les parece, empezamos por Sebastián y vamos hablando todos. Bueno, en principio el tema que nos convoca, que es la participación o no de los movimientos ciudadanos en los procesos electorales, yo creo que está clara mi actitud y mis posiciones con respecto a este tema, en la medida en que siempre me he pronunciado contrario a la participación de los movimientos ciudadanos como tales en procesos electorales. Yo creo que los movimientos sociales son movimientos de amplio espectro, donde cabe gente de toda ideología, por tanto, si puede haber gente de derechas, del centro y de izquierda, es muy difícil que se pueda conformar una plataforma electoral, ¿no? Sin embargo, sí pienso que en este momento la presencia de fuerzas políticas que tiene el Parlamento de Canarias no representan en absoluto a los movimientos sociales y no representan en absoluto a una gran masa de ciudadanos que cada vez más se abstienen de ir a las urnas. Prueba de ello es que el alcalde de Santa Cruz lo es con el 28% de los votos del 49% de los ciudadanos, es decir, de menos de la mitad. Entonces, evidentemente, yo creo que los movimientos ciudadanos deben quedar aparte de todo eso. Sin embargo, sí creo que hay sensibilidades de las personas que forman parte o que formamos parte de esos movimientos, que como una cosa absolutamente independiente de esos movimientos, queremos y podemos y debemos participar, y esa es mi posición en principio, ¿no? Por una primera intervención corta y definitiva. Señor Antonio Cabrera, usted como integrante de, digamos, alrededor del puerto, del proyecto del puerto industrial de Granadilla, se ha aglutinado muchos movimientos sociales y en ocasiones ha sido un elemento bandera para mucha gente que no estaba de acuerdo con una manera de hacer las cosas en esta isla. ¿Usted cómo considera que ese asunto del puerto de Granadilla, que ha servido de aglutinante para toda esta sociedad, puede ahora también desembocar en que esa gente decida, o esas personas que están dentro de esa plataforma, decidan dar el paso a la política? Bien. Bueno, en principio yo he colaborado con la plataforma, pero en estos momentos también he sido una persona que ha participado en Asamblea por Tenerife, me considero un ciudadano de Asamblea por Tenerife y en estos momentos pues estoy vinculado en un colectivo que está diseñando la expresión política desde lo que llamamos el grupo de Sí se puede, para participar en los próximos eventos electorales. Sí quería, antes de nada, decir o expresar que, como consecuencia de las últimas movilizaciones ciudadanas que se han producido en esta isla, esto evidencia porque esas movilizaciones se han producido para mí como un acto de madurez de la ciudadanía, que ha visto que los partidos que están en las instituciones no han sido capaces de expresar las demandas sociales en toda una serie de temas, como puede ser el tema de las grandes infraestructuras, el puerto, los planes generales, vías exteriores, toda una serie de actuaciones que consideramos globalmente un atentado al territorio. Prueba de ello es que en esas movilizaciones los grupos gobernantes, los 3 grandes partidos, Coalición Canaria, PP y PSOE, no han aparecido como movilizadores de esa conciencia ciudadana, han estado como responsables de esas políticas y en unos intereses, y que entran en confrontación con el tema de los ciudadanos. Y en este marco hay una demanda social de una opción que la gente
por lo que manifiesta, no está representada en las que mayoritariamente están ocupando las instituciones. Y yo creo que hay un tema de debate, para mí interesante, que creo que no podremos agotar hoy aquí, que se facilite, porque es un debate, creo que lo que estamos cuestionando es, después de la transición para acá, es las carencias de un sistema de representación que no está potenciando la participación ciudadana. Y los ciudadanos están notando que están al margen. Y como decía antes el compañero Chano, ahí ven los porcentajes con que un alcalde está ocupando una institución. Y luego hay unas políticas que se hacen en contra de los intereses de la mayoría de los ciudadanos. Y para mí este es el reto y la tesitura del debate, porque creo que no se corresponde la defensa de los intereses en general. Y yo creo que en estos momentos de la actualidad hay muchos temas donde se están defendiendo intereses utilizando recursos públicos para favorecer intereses de particulares, en detrimento de políticas en beneficio de los derechos y de las mayorías de la ciudadanía. Y Asunción Delgado, ¿qué opinas respecto a, digamos, al papel que deben jugar los movimientos sociales y qué te parece ese posible acceso de muchas de las personas o varias de las personas que integran los movimientos sociales de Tenerife, que tú bien conoces, a la arena política, a la arena de, digamos, la confrontación electoral? Bueno, efectivamente, el movimiento social ha sido clave para empezar a crear una conciencia, a crear un espíritu crítico. Es cierto que el movimiento social yo lo definiría como una mesa de debate donde cualquier ciudadano o ciudadana de esta isla se puede sentar, puede ir, reivindicar sus derechos, expresar sus opiniones, a hablar libremente. Y lo que entiendo yo que se debe de hacer desde los movimientos sociales es buscar la confluencia. Es un proceso de entendimiento mutuo, es un proceso donde el pueblo debe de, además de expresarse, entenderse, conocerse y a partir de ahí buscar un camino en común y entre todos ellos. Esto lo digo porque es muy importante, ya que en los movimientos sociales hablamos sobre todo, damos mucho énfasis a lo que es la democracia participativa. Y ninguna democracia participativa se puede hacer desde el punto de vista de una vanguardia, de unos dirigentes, de unos ideólogos que estén probablemente más formados intelectualmente que el resto de la ciudadanía. Desde los movimientos sociales se considera fundamental el asamblearismo, se considera fundamental el que no existan jerarquías, en que es una estructura absolutamente abierta y en el que el objetivo principal, tal y como está hoy de desarticulada la sociedad en Canarias, es primero madurar, primero generar esa conciencia necesaria, no dando respuestas, sino planteando los problemas y entre todos ir pensando en cuál es la solución. A nosotros desde el movimiento social yo creo que para mí el éxito es que cada día que pase pueda haber una persona más que de repente empiece a cuestionárselo todo, ya sea lo que yo diga o ya sea lo que diga el político. La cuestión es despertarse. Esta mañana oí una expresión muy bonita en una radio, bueno, en la radio San Borondón, y que decía uno, es que parece que tenemos la anestesia epidural puesta, y es que nos damos cuenta de que nos están haciendo cosas, pero no podemos reaccionar, no tenemos capacidad, estamos como aletargados, adormilados. Es importante el movimiento social porque lo que pretende es esa construcción pedagógica, donde todos tenemos que aprender y donde todos tenemos algo que enseñar. Y el problema no significa que yo particularmente esté en contra de que existan personas que piensen en meterse en la arena electoral, pero sí que pongo el énfasis en que hay que tener muchísimo cuidado, ya que desde el momento en que un movimiento social, cualquiera que sea, entiende o puede llegar a entender que se siente ya representado en las instituciones, eso puede automáticamente relajar el movimiento de nuevo, puede desmovilizar, puede hacer que esas personas que llegan a las instituciones, aunque lleguen con muy buenas intenciones, tengan tendencia al dirigismo. Y de lo que se trata es, en primer lugar, de hacer crecer el movimiento. Y hacer crecer el movimiento es hacer mayor la participación. Y primero, establecer cuál es la pluralidad de la que partimos, porque hoy por hoy es muy grande. Hoy por hoy en los movimientos sociales convergen desde personas provenientes del feminismo, de todo tipo de sindicalismo, de pueblos que quieren luchar por su agricultura y por su forma tradicional de vida, de vecinos que vienen de barrios
que reivindican sus derechos sociales, sanitarios y ambientales, de ecologistas de muy distintas ramas, además del ecologismo, coinciden del movimiento estudiantil universitario, de la juventud, que se preocupa por el paro, que se preocupa por no tener acceso a una vivienda, que se preocupa por si va a poder tener hijos o no en un futuro, de cuál es el futuro de nuestro territorio. Es decir, que en el movimiento social hoy por hoy, yo lo llamo, y es una frase que a mí me gusta, que Cha no la conoce, y para mí es que es el verdadero parlamento del pueblo. O sea, esas asambleas de los movimientos sociales donde cualquier persona puede ir a hablar y donde a partir de lo que cada persona diga se puede intentar integrar esas respuestas y esas nuevas ideas en una sola e ir convergiendo, eso es lo bonito. Lo que sí tenemos que decir es que en los movimientos sociales estamos juntos, muchos, pero no estamos unidos. Y eso hay que respetarlo aún. No hay una unidad en cuanto a las soluciones a los problemas, no hay una unidad en cuanto a cuál es el camino a seguir. Porque venimos de idiosincrasias muy distintas, venimos de antecedentes muy diferentes y de sensibilidades también dispares. Y hoy por hoy el éxito de los movimientos sociales es hacer sentar en un mismo espacio a personas que hasta este momento en la vida hubieran pensado en estar sentados juntos. No, desde luego ese respeto a la diferencia quizás es lo que diferencia de muchas las estructuras de lo que estamos acostumbrados a conocer como los partidos políticos. Les quería preguntar, el hecho de que tanto los movimientos sociales como algunas de las asociaciones o colectivos que están, digamos, dando pasos hacia el mundo de la política y de la misma existencia de los movimientos sociales respecto a no sentirse representados por el sistema actual, ¿eso qué causas tiene? O sea, me refiero, sí, la gente dice, no, a mí no me representan mis políticos, pero supongo que esto ha sido un proceso gradual en el cual la sociedad se ha ido dando cuenta, o una parte de la sociedad, que quienes dirigen sus designios, quienes controlan, quienes administran al fin y al cabo el poder y los dineros de esta sociedad, pues no están trabajando, digamos, en la línea en la que una parte de la sociedad quiere, y esa parte de la sociedad es la que ha decidido hablar. ¿Qué causas ven ustedes, aparte de esta que yo estoy apuntando, detrás de esta situación? A mí me parece que hay un hecho de partida que es básico, que hay gran parte de los ciudadanos no lo detectaron en el momento en que se produjo, que fue la transición, ¿no? Aquella transición de no ruptura, sino de transición, de un régimen autoritario a un régimen de libertades en las que el tránsito lo hacen los mismos que estaban en la dictadura y producen ese paso de un lado al otro. Al final, hubo gente, minorías, como siempre, que se opusieron a aquella transición. Se opusieron a que el régimen democrático fuese impuesto por el régimen anterior, a que la forma de gobierno fuese la monarquía, etcétera, etcétera. Aquello, la gente mayoritariamente, después de la salida aquella del miedo y de la represión y de la brutalidad de los últimos meses anteriores al referéndum de la Constitución, tiene una importancia trascendente en esto que está pasando ahora. Es decir, se genera una democracia que a medida que va avanzando empieza a sacar todas las miserias que quedaron larvadas en el principio de los años 78, 79, 80, ¿no? Y afloran. Y ahora resulta que hay un movimiento de gente cada vez mayor, afortunadamente, que empiezan a poner de manifiesto lo que en el año 78 debió aflorar y no afloró. Y está aflorando en este momento. Y a mí me parece que es trascendente. Pero también me parece que es trascendente que las personas que tengamos inquietudes políticas sepamos dejar a eso que germine como está germinando de mutuo propio, sin ningún tipo de intervencionismo y además sin ningún tipo de manipularlos. Hay que dejar que eso aflore, porque como decía muy bien Asun antes, ahí hay gente de distintas ideologías, de distintas procedencias, de distintas creencias, incluso religiosas, ¿no? Incluso religiosas. Por tanto, eso no hay que tocarlo, porque además es el germen de que se haga lo que no se hizo entonces, se haga ahora bien. Lo que pasa que es verdad que además de eso, después del año 78 han surgido los partidos, lo que se llama ahora, yo no lo digo faltando al respeto, pero sí lo digo como lo denominamos nosotros, las trillizas, que a lo mejor ya son cuatrillizos, porque en fin, esto va engordando, que han creado una situación de poner sobre la mesa aquellas carencias que eran absolutamente claras. Es decir, tú ves mismos apellidos, mismos nombres, mismos defectos sociales que los que existían entonces. Es decir, ahora hay una gran masa de gente que se ha enriquecido a base de la miseria de los demás, ¿no? Después, si podemos, quiero hablar de un caso que a mí me ha llamado mucha atención, que es el niño que se murió, el niño que mataron en Fuerteventura, ¿no? Que me parece que lo de menos no,
pero que esa carencia de referentes morales, éticos y sociales que tienen los gobiernos y no los ciudadanos, que son los que están posibilitando que eso ocurra, que gente se haya resignado a vivir en la marginación, y esto lo estoy repitiendo todos los días, es decir, no se puede resignar, hay que luchar contra la resignación a vivir en la marginación, que es mucho peor que vivir en la pobreza. O sea, es decir, el que vive en la pobreza se acostumbra y procura salir de ella, pero el que se resigna se quedó ahí para toda la vida, ¿no? Entonces yo creo que el origen de todo esto es una transición hecha por un decreto ley, y lo entrecomillo, que se hizo en su momento, y que no hemos tenido la capacidad, y seguramente mañana habrá una crítica terrible a esto que estamos diciendo, pero yo estoy convencido que es la madre de toda esta historia, ¿no? Es decir, los tribunales de justicia nos nombran quienes gobiernan, por tanto la independencia queda cuestionada, no lo debemos de cuestionar, pues están ahí. Esta mañana yo leí una noticia que me llamaba mucha atención, que es el plante que hacen los militares ante el poder civil, ¿no? Y entonces yo veo que mucha gente está hoy aplaudiendo y yo estoy asustadísimo. Y lo digo claramente, porque claro, los militares no tienen una tradición todavía muy democrática en este país. Entonces, que ya reivindiquen estar en la calle e insultar al presidente del gobierno, etcétera, etcétera, a mí en principio me llama la atención. Digo que es una llamada de atención que yo he tenido hoy al leer los periódicos, ¿no? Antonio, también supongo que aparte de la pregunta que lanzaba, ¿no estaría más, digamos, ceñir un poco el tema respecto a lo que también la legislación, porque también hay que hablar a lo mejor mínimamente de la legislación, que por ejemplo existe ahora mismo sobre los movimientos sociales, viene precisamente de esa época de la que está hablando Chano, ¿no? O sea, son, digamos, otros reflejos de una misma causa. Pero... Sí, yo quería, retomando lo que apuntaba antes Chano, en el sentido de las carencias que estamos viviendo actualmente en las instituciones de cara a posibilitar la participación ciudadana, y es a partir de esa época de la transición cuando de alguna manera hay unas reivindicaciones, la libertad de asociación de los partidos políticos, para que realmente se conviertan en protagonistas de la gestión, de la participación ciudadana, de la presencia democrática en las instituciones, correcto. Pero ¿qué ha pasado a lo largo de estos 25, casi 30 años? Pues que el poder lo han asumido los partidos políticos. Cuando digo partido político me refiero a los que están compartiendo y asumiendo las responsabilidades de la gestión de las instituciones, de una manera que se ha convertido en una especie de partitocracia en la que ellos y sus cúpulas se reproducen y empiezan un poco a administrar las cotas de poder que tienen, tanto dentro de sus fuerzas políticas, cercenando el debate democrático en el interior, como hacia afuera. Y entonces, de alguna manera, los ciudadanos ahora decimos, ahora es el tiempo de los ciudadanos. Hay que sacar a los partidos políticos en el sentido metafórico para que los ciudadanos ocupen esos espacios y realmente gestionen democráticamente en beneficio del bien común. Entonces, en este esquema, hemos visto todos cómo los movimientos ciudadanos en aquella época tenían un mayor activismo, los propios partidos políticos eran los dinamizadores de las acciones de vecinos, del movimiento ciudadano en general, y cómo en la medida en que estos partidos políticos, y mucho incluso hasta a nivel sindical, que ha habido una evolución, empiezan a ocupar las cotas de poder y automáticamente o convierten el movimiento ciudadano en una especie de correa de transmisión de sus intereses, con lo cual van muriendo. El movimiento ciudadano, como decía antes Asun, necesita ser libre para manifestarse, para expresarse, para defender sus intereses y no estar bajo la subordinación de ninguna sigla, de ningún tipo. Creo que la mayor salud que tiene un movimiento ciudadano en este sentido es su independencia, su pluralismo, para defender lo próximo, lo cercano, las condiciones de vida del entorno, de la comunidad. Ese es el marco. Y yo creo que hoy las instituciones y quienes están ocupando la responsabilidad de administrar los recursos públicos no están por esta dirección. ¿Entiendes? Todos vemos el encuentro y el abrazo, yo digo pareja de hecho, entre el poder político y el poder económico. Una pareja de hecho. Como dice Saramago, el poder político es un subordinado del poder económico. Y hay datos que están ahí y que los vemos diariamente. Entonces, a mí como ciudadano me preocupa que estemos hablando de un sistema de participación o de un sistema democrático y que al mismo tiempo en la realidad veamos cómo se coarta, cómo no se favorece en ningún momento, y ahí tenemos las iniciativas populares de ley que permiten la normativa y cómo no se les ha permitido incluso que sean tomadas a consideración en el Parlamento. La del puerto de Granadilla, la del Rincón, hace más de 15 años, que se aprueba, entra a debate, se aprueba para la reserva de protección de un suelo agrícola. Sale un plan específico para que se desarrolle, se crea un órgano de gestión y está
paralizada en el Parlamento esa iniciativa, que fue aprobada. Es decir, la normativa o las leyes, cuando permiten incluso la posibilidad de la participación ciudadana, se coarta, se impide, se bloquea, no se debate, y claro, yo como ciudadano me preocupa la evolución y el andar de la perrita, ¿no? Es un segundo nada más, por lo que está diciendo Antonio. Hoy en el Parlamento de Canarias se ha aprobado una ley que quita del medio aquella que impedía que el carnaval se celebre en la calle molestando a los ciudadanos. Y entonces el Parlamento de Canarias hoy, sin ningún tipo de escrúpulo, ha dicho, fuera la ley y el ayuntamiento puede hacer lo que le dé la gana. Hoy, o sea, no hace una semana, hoy. También es cierto, Asun, que a veces los movimientos sociales también han caído, digamos, presas de los partidos políticos, ¿no? O sea, muchas veces estamos hablando de cómo deberían haber sido las cosas, pero bueno, también tenemos ejemplos de cómo han sido y cómo han ocurrido algunas cosas. Hasta ahora tenemos la tradición o muchos ejemplos de, sobre todo, yo conozco más sobre todo movimientos vecinales que digamos que han significado al final elementos bloqueadores para la participación, porque han sido copados por 2 o 3 personas durante muchos años, han estado en ocasiones también al servicio pues, de los poderes de turno. ¿Cómo se puede proteger a los movimientos sociales, en este caso, de esa influencia en ocasiones perniciosa de lo peor de los partidos políticos? ¿Se te ocurre alguna idea? No, aquí no hay manera de esconderse del sistema ni de la sociedad en la que vivimos. Lo que sí podemos es ser conscientes de que eso está ocurriendo y es lo que intenta el movimiento o lo que intenta cualquier persona que está concienciada. Y en segundo lugar es tener otro tipo de actitud. Es decir, que, vamos a ver, tenemos que, aquí ellos han estado comentando y yo estoy absolutamente de acuerdo, que nos hace falta un cambio en la política, un cambio, una regeneración absolutamente de nuestros gobernantes. Pero también es cierto que ellos tienen que estar de acuerdo conmigo en que aún hace muchísima más falta un refuerzo grande de esa articulación social, de esa conciencia social. No nos podemos creer, es cierto que el descontento generalizado ha aumentado. También es cierto que han salido decenas de miles de personas a manifestarse en contra de lo que está ocurriendo y que eso es historia para las islas, ¿no? Todo eso es cierto, pero tampoco se nos puede subir a la cabeza porque aún queda muchísimo clientelismo del que vive muchísima parte de la sociedad, aquí en Tenerife mismo, y que solo cuando esas mismas personas se den cuenta del daño que le están causando a toda la sociedad tinerfeña y también el daño que se están causando a sí mismos, porque quiero que la gente sea consciente de que cuando acepta unas migajas del partido que esté gobernando, ellos, el gobierno, a su vez está aprovechándose de ese poder absoluto que le da a esa persona con el resto del dinero. Es decir, que todos deberíamos de intentar no mirar para otro lado, sino de enfrentarnos al poder y decir, el poder es nuestro y a ti solo te lo he dejado para que lo administres, pero voy a estar siempre atento. Lo importante de todo esto, por tanto, es que efectivamente el movimiento social tiene que seguir siendo independiente, tiene que seguir siendo siempre crítico, tiene que estar siempre atento y alerta, no solo a los trillizos, sino a los que puedan venir. Y efectivamente, si gracias a ese movimiento social están surgiendo nuevas alternativas electorales, bienvenidas sean. Todos intentamos creer en que eso sea para bien, en que eso sea positivo, pero también hay que recordar que ninguna nueva alternativa electoral que de verdad vaya honestamente a hacer una regeneración política puede olvidarse de que la base ciudadana es lo importante y por eso el movimiento social tiene que seguir reforzándose por ellos mismos, porque si en honestidad están creyendo en un cambio, no hay un cambio mientras no... O sea, hay que tener claro que si nos están gobernando, los que nos están gobernando es porque se les vota, y se les ha votado durante 20 años. Eso no va a cambiar en estas elecciones, podrá disminuir, pero no va a cambiar. Podemos seguir pensando en que hay que trabajar sobre un 60% de la población, y a ese 60% todavía hay que hacerle despertar, moverle la cabeza y decir, no es que me creas a mí, es que tienes que despertar y poner en duda, cuestionártelo todo y saber que por lo menos cuando tengas la valentía de hacerlo vas a tener un foro que te va a proteger, que te va a escuchar y que va a intentar articular
cuáles van a ser nuestras acciones, qué posturas, incluso ideológicas, podemos poco a poco ir tomando, pero siempre desde la base de la participación y del consenso. Sí, porque a veces las administraciones públicas, los partidos, lo que les interesa es esa pequeña dormidera social, ¿no? Claro, o sea, aquí todos tenemos que ser, sabemos que ha habido una falsa democracia, que quizá una de las trampas peores de nuestro sistema ha sido la democracia representativa. Nos hemos creído que con eso ya teníamos nuestra cuota de trabajo hecho y ese ha sido el gran error. Por eso es por lo que debemos de intentar evitar que nos creamos que votando a nuevas alternativas electorales ya el trabajo de los ciudadanos está hecho. No, el trabajo de los ciudadanos tiene que ser constante, tiene que ser siempre y tanto es importante para los que van a gobernar o para los que se van a presentar a las elecciones como para el ciudadano de a pie, la masa, donde el pueblo no puede despistarse, no puede decir, vale, pues yo ya confío en que estos que vienen ahora, no. O sea, hay que seguir generando pedagogía y cuando hablamos de pedagogía es una pedagogía interactiva, es de conocernos mutuamente y así ir avanzando como pueblo porque las soluciones no están escritas y por eso sigo diciendo que hay que tener cuidado con el paternalismo y hay que tener cuidado con el voto delegado y con esa representación porque por la historia de las movilizaciones sociales han acabado siempre en el dirigismo, entonces no hay una verdadera transformación de la sociedad. ¿Están de acuerdo con esto que apunta Asun, así brevemente, un poquito antes de la publicidad? Completamente, pero al 100%. Yo iba a decir, por experiencia personal, yo fui presidente de una asociación de vecinos, la Asociación de Vecinos del Casco Histórico de La Laguna, y bueno, había una influencia, la administración municipal no sabía cómo meterse dentro de la propia organización y después, claro, cuando no puede con una, puede con otra. Pero yo cuento una anécdota que es auténticamente real y gráfica de lo que acaba de decir Asun. En La Laguna había un gran movimiento vecinal, con dirigentes vecinales importantísimos, y decidimos al final hacer una gran confluencia en una federación de asociaciones, ¿no? Entonces, allí fue el poder establecido con su candidatura, y perdió en Guamasa. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió a continuación? Que se creó otra federación propiciada por la propia corporación municipal. Bien, pues con esta anécdota lo vamos a dejar momentáneamente hasta después de la publicidad para seguir hablando de este tema que consideramos que es de su interés y desde luego del nuestro seguro. Nos vemos dentro de un momento. Buenas noches, aquí seguimos en Punto de Encuentro hablando de si los ciudadanos y cómo los movimientos sociales pueden, deben o quieren acceder al mundo de la política. Una de las cuestiones que siempre se nos repite desde los partidos políticos tradicionales es que los ciudadanos los ciudadanos tenemos derecho a emitir nuestro voto y a construir nuestra sociedad cada 4 años. Sin embargo, hay métodos legales por los cuales los ciudadanos tratan de, digamos, hacer llegar a los parlamentos, a los salones nobles de plenos de los ayuntamientos, de los cabildos, sus iniciativas o sus intereses. Uno de estos ejemplos es el que comentaba uno de nuestros contertulios hace un rato respecto a la iniciativa popular planteada en el caso del Puerto de Granadilla o incluso en el del Rincón. Iniciativas populares que quizás, y eso se lo planteo a nuestros contertulios en la mesa, fueron un punto de inflexión para que la gente entendiera que las cosas las que ellos querían que se hablase en el Parlamento no se hablaban. Evidentemente. Yo iba a decir antes lo de la ley de iniciativa popular, iba a poner un ejemplo de una cosa que me llamó mucho la atención. Ayer, viendo la CNN, había una concentración en contra de Bush de 20.000 personas en la Casa Blanca, ¿no? Bueno, ha sido noticia en el mundo entero, Bueno, aquí se movilizan 100.000 y te ocultan, te tapan, te desacreditan, te llama terrorista social el alcalde de Santa Cruz, por ejemplo. Te llaman, te insultan, te descalifican, te llaman que cobras del oro amarillo, pero en el fondo es una forma de ir intentando cercenar al movimiento social, lo cual no ha hecho, y me alegro mucho en decirlo, más que fortalecerlo. Es decir, hoy el movimiento social es mucho más fuerte que hace 3 años, aunque a lo mejor se manifieste menos, pero está mucho más cohesionado y mucho más unido, por tanto, son esfuerzos estériles los que están haciendo, ¿no? Y yo antes no quiero dejar pasar una cosa que decía antes Asun,
porque me parece que es importante, y es que no es que estos partidos que puedan surgir vayan a ser ni milagrosos ni vayan a sustituir a... No, yo creo que los movimientos sociales deberán ser mucho más exigentes con estas fuerzas que emerjan o que puedan aparecer ahora que con las que estaban, ¿no? Porque estas surgen de un movimiento de ciudadanos que han manifestado sus inquietudes en la calle y han dicho que ni de broma, que están hartos de todo esto. Por tanto, si hay alguien que surge como alternativa a todo esto, se tendrá que ser mucho más exigente con esas alternativas. Antonio. Sí, yo en este sentido quería plantear que, de acuerdo con lo que planteaba Asun, en el sentido de que es vital, es necesario, imprescindible el fortalecimiento de los movimientos sociales. Eso es fundamental, porque es una herramienta de salud democrática para la convivencia y para el control de quien gobierna, esté quien esté. Creo que es fundamental, porque creo que el ciudadano, en la experiencia que ha pasado, se da cuenta de que no podemos confiar, no podemos delegar y luego olvidarnos porque ya sabemos lo que nos está pasando. Ahora bien, dicho esto, y en la experiencia de Tenerife, yo sí quería apuntar que esa movilización ciudadana, indudablemente, ha puesto sobre la mesa un capital político, un patrimonio político que está ahí, al margen de las opciones mayoritarias que han estado gobernando. Y ese capital político, yo era de la opinión, incluso en una asamblea por Tenerife, yo lo planteé en un momento, yo estaba Asun también, en ese momento pues me quedé solo en el planteamiento del tema, en el sentido de que creo que el movimiento social, que ha sido el generador de ese capital político, sí que debería, y es una opinión personal, plantear que sería a quien le corresponde de alguna manera administrar y que se convirtiera en un dinamizador de un proyecto, de una expresión política unitaria que pudiera canalizar. Estoy diciendo dinamizador, no que el movimiento social se convierta en una expresión política, no, sino que dentro del esquema organizativo del movimiento ciudadano asuma como una estrategia para que posibilitar una expresión unitaria política para canalizar el poder político que ese movimiento ciudadano ha puesto sobre la mesa. De tal forma que la presencia o no de uno o dos o de quien sea en las instituciones sea una herramienta al servicio del propio movimiento ciudadano como fortalecimiento, ya que la única manera, las iniciativas que ha habido de participación ILP y otras, pues no encuentran salida. Pues la presencia, yo recuerdo por ejemplo el Ayuntamiento de Vilaflor, su alcalde en su momento, José Luis Fumero, cómo este hombre fue importantísimo desde una institución, manteniendo una postura con una dignidad y una firmeza increíble, cómo movilizó y fue el detonante de toda una explosión social que todos conocemos. O sea, las instituciones, lo que tiene que haber es personas realmente íntegras y en defensa de los intereses de la mayoría. Entonces, yo en su momento apostaba porque Asamblea por Tenerife siguiera siendo Asamblea por Tenerife y cada vez con más fuerza, pero que posibilitara en su debate interno la opción de una expresión política unitaria, pero como herramienta para fortalecerse. Este es el esquema que yo... Asun, no sé qué opinas respecto a si es viable que esas múltiples sensibilidades que había, esa riqueza que tú describías antes en cuanto al movimiento vecinal, si eso se puede transformar en una agrupación unitaria de carácter político. Sin perder. Bueno, vamos a ver. Lo bonito de Asamblea por Tenerife y de cualquier movimiento social, como dije antes, es que al ser un proceso, al estar basado en que es una mesa de diálogo y que está basado en la participación y en un cambio de actitud personal, para empezar, porque uno tiene que ir a esa mesa no solo pendiente de hablar y de imponer tu discurso, sino sobre todo y en primer lugar para ir y aprender y estar dispuesto a salir de allí con otra idea, porque eso es lo bonito del movimiento. Eso significa que ni Asamblea por Tenerife, ni nadie desde dentro ni desde fuera puede saber dónde va a acabar, en qué se va a convertir, qué va a ocurrir con la Asamblea, hasta dónde va a llegar. Nadie, porque es absolutamente imprevisible y no se puede anticipar. Si se pudiera anticipar, si se pudiera prever, eso es que ya alguien la estaría manipulando y eso es que alguien ya la estaría controlando. Y aquí el proceso es el proceso y es lo bonito, y es el diálogo, y es la capacidad que todos hemos tenido de ir cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas y de cómo hemos ido integrando las de los demás. Y todavía queda mucho. Eso para empezar.
En segundo lugar, ahora mismo la situación actual, incluso aunque ya lleve 3 años, la Asamblea por Tenerife, para mí ha llegado ahora a la mayoría de edad. Yo la considero que acaba de llegar a la mayoría de edad porque me lo demostró en la última asamblea y considero que está suficientemente madura, pero le queda mucho, acaba de salir de su infancia. Todavía hay mucho camino que recorrer para conseguir un planteamiento ideológico, un camino a seguir si queremos ser más reformistas, más transformadores, más radicales, menos radicales. Como ya dije, ahí se junta gente que viene de distintos partidos políticos, de distintas ideologías de la izquierda, de sindicatos que incluso no se hablaban, de anarquistas que se han acercado allí, y yo es la primera vez que hablo con un anarquista y me entero de lo que es el anarquismo, y estoy contentísima, y estoy también contentísima de entender a personas que hasta ese momento yo decía, pero si ese... porque solemos catalogar y clasificar, incluso ya con un cierto tono despectivo. El estar allí sentados y poder debatir y escuchar nos ha hecho pasar de los primeros años estar con fricciones constantes y con insultos prácticamente cada 2 por 3, porque aunque convergíamos en una lucha contra la prepotencia y contra la impunidad de los que nos gobernaban, también era cierto que entre nosotros éramos de una pluralidad tan grande que cómo gobernábamos aquello, ¿no? Pero es cierto que hoy por hoy tenemos una sensibilidad y un respeto mayor hacia la pluralidad que representamos. Ahora bien, yo lo que sí creo es que las personas que, bien intencionadas, pretenden ir a las instituciones para decir lo mismo que se dice desde el movimiento social, que yo creo que no solo es digno, sino que hace falta, el sitio donde deben de ponerse de acuerdo también es en la Asamblea por Tenerife. La Asamblea por Tenerife hoy por hoy no puede apoyar ningún brazo político, porque es que ni siquiera ese brazo político o los que han pretendido que esa es una solución, la reformista, no se han puesto de acuerdo. Desde luego, en Asamblea por Tenerife hoy por hoy es un popurrí, es una amalgama, es una tormenta de ideas. Y eso es lo que probablemente siga siendo durante mucho tiempo. Nos quedemos donde nos quedemos como movimiento, lo que hayamos aprendido las personas que hemos estado ahí no nos lo quita nadie. Y habremos salido mucho más enriquecidos y probablemente podremos a su vez transmitirle a nuestro alrededor, de nuestra vida cotidiana y a otras personas. Pero el que aquellas personas que quisieron en su momento lanzarse al ruedo electoral, incluso llegaron a criticar que Asamblea por Tenerife en su momento no decidiera presentarse a las elecciones. Hemos visto con el tiempo que Asamblea por Tenerife tomó una decisión correcta, porque ni siquiera aquellas personas que estaban dispuestas a generar esa confluencia, a generar ese espacio político, como comentaba Antonio, que ha dejado ese rechazo hacia la actual política, no se han puesto de acuerdo. Eso significa que aún queda mucho camino que recorrer, desde el punto de vista de que aún somos muy sectarios, aún tenemos un gran nivel de desconfianza mutua, aún hay mucha gente que le gusta manipular y hay mucha gente que no le gusta ser manipulada. Y aún nos queda todavía... La Asamblea por Tenerife ha sido ese foro en el cual han convergido. Sí, pero que efectivamente el foro político electoral o bien lo crean ellos aparte, o sea, o bien se crea aparte, o bien se les invita, que es como se tiene que hacer, porque Asamblea por Tenerife no es que estén únicamente los ciudadanos que no participan en política desde el punto de vista partidista, están ahí. Y lo bueno es que ahí se aprende mucho. Y por eso digo que se tiene que seguir estando ahí, pero puede ser perfectamente, como comentaba al principio, que así como es imprevisible lo que puede ocurrir con la Asamblea por Tenerife, también puede ocurrir que dentro de un tiempo haya una convergencia ideológica tan grande que ojalá, ¿no?, que nos pongamos de acuerdo, no solo los que estemos juntos, sino que además estaremos unidos y por tanto puede llegar el momento en que ya el movimiento diga, pues sí, pues ahora arrasamos en las instituciones o ahora nos dedicamos a comer pajaritos. O sea, estos son ya simples entelequias, ¿no? Precisamente ese tema que comentabas, Asun, deja la puerta abierta a otro asunto que yo quería traer a esta mesa. Evidentemente, desde que Asamblea por Tenerife decidió que no iba a presentarse a las elecciones como tal, ni iba a promover digamos desde dentro, una opción política, sí han surgido algunas iniciativas de gente que sí cree que debe entrar en el arena política, como decíamos antes.
Puede ser que a lo mejor ese florecimiento de pequeñas organizaciones políticas, se los pregunto sobre todo a Chano y a Antonio, quizás a lo mejor están más en esta clave de conocer este tipo de movimientos, puede resultar al final que estos pequeños partidos acaben dividiendo eso que algunos desde fuera evidentemente llaman eso el voto progresista o el voto por el cambio de la situación en estas islas. Hombre, no es bueno. Sin duda la proliferación de fuerzas... Se aparecen 20 partidos, claro, evidentemente. Eso no es bueno, ¿no? Pero Asun decía ahora, y yo creo que tiene toda la razón, es decir, a mí me parece que eso que ella dice, que sería bueno que algún día, que ahora estamos juntos, pero no somos la misma cosa, evidentemente nunca seremos la misma cosa, en la medida en que desde que existen las ideologías ahí, y ahí cabe todo el mundo, afortunadamente, creo que esa es de las riquezas más grandes que tiene el movimiento asambleario, que cabe pues todo, cabe prácticamente menos los que están fuera, cabe todo el mundo, ¿no? Es un movimiento de amplio espectro donde están los sindicalistas, los anarquistas, el Partido Comunista del Pueblo de Canarias, no sé, un montón de cosas. Y eso es imposible que ideológicamente converjan. Ahí eso está claro, que eso va a ser siempre así. Además yo creo que eso hay que seguirlo regando para que siga creciendo. O sea, yo, muy al contrario de lo que decía antes Antonio, yo creo, o que lo que yo le entendí a Antonio, yo creo que eso no se debe tocar. Yo creo que eso debe seguir su propio génesis, debe crecer, debe multiplicarse, debe hacer lo que quiera. Es evidente que lo que sí eso marca es una luz que indica a quienes quieren participar qué es lo que la gente no quiere, qué es lo que la masa esa grande de gente no quiere. Y eso yo creo que sí que es importantísimo para lo que pueda surgir. Después de eso, ¿qué debía surgir? Hombre, debía surgir una unidad para converger y para estar en las instituciones, precisamente para dar solución, en muchos casos, en la mayor parte de los casos, a eso que esos movimientos ciudadanos están generando. Pero hay que vencer resistencias todavía. Yo creo que estamos todos llenos de pequeñas taras colectivas e individuales que nos hacen impedir ser generosos, ¿no? Yo creo que aquí se está exigiendo una generosidad por parte de algunos, o por parte de todos. La sociedad exige en este momento generosidad, que ideológicamente en algunos casos es casi muy difícil de conceder, ¿no? Si nos planteásemos un proyecto de mínimo, a lo mejor, pero es que al final ya no queremos ir a los mínimos, ahora estamos en un proceso de máximo ideológico, no de máximo de ocupación de las instituciones, que tampoco somos ninguno tonto en este momento como para pensar que el 27 de mayo vamos a entrar en una institución, los que vayamos a unas elecciones y... No. Eso es algo absolutamente complicado con la actual... Claro, es que es una cosa que podíamos también hablar, de la ley electoral, ¿no? Pero entonces, en este momento, ¿qué se pide? Es decir, yo creo que lo que se pide a las personas o a las opciones políticas que están dentro de esos movimientos sociales, que es asociaciones de vecinos, asociaciones de pueblos y barrios, asambleas de por Tenerife, todo esa amalgama, es decir, está demandando una serie de cosas. Y yo creo que la respuesta tiene que ser pues, los compromisos por parte de quienes concurran a las elecciones, a saber que no se pueden perpetuar en el poder, que no pueden repetir elección tras elección, que no se pueden establecer los aparatajes de los partidos intentando dominar lo que es el movimiento social. Todo eso hay que eliminarlo, porque eso han sido costumbres que se han hecho ya... ancestrales, son una cosa que están dentro ya de muchas, no puede ser. Eso hay que quitárselo de la cabeza. Es decir, el que vaya con la intención de manipular un movimiento social, yo creo que nos equivocaríamos quien lo hiciese, ¿no? Creo que es un error sustancial, ¿no? Porque parece que de lo que eso debe servir es de guía, ¿no? Es decir, las lucitas que te van diciendo, me estoy saliendo, si estás en ese proceso electoral, me estoy saliendo del camino que esta gente dice. Porque al final... la gente irá, al final votará a quienes vean que hacen aquellos que ellos desean que se haga, ¿no? Por ejemplo, la democracia participativa. Yo creo que eso es una obligación que en este momento ningún partido de los que son minoritarios puede discutir, ¿no? La antiglobalización, yo creo que es una cosa que nadie puede discutir. Sin embargo, después hay otra serie de pequeñas cosas que dificultan y que a lo mejor en un programa de televisión es difícil de explicar, pero que están dificultando este proceso unitario, entre comillas, porque no renunciamos a pequeñas miserias anteriores
que yo creo que no son tan difíciles de eliminar, pero que están resultando difíciles. Antonio, respecto a ese panorama en el cual nos podemos encontrar el 27 de mayo cuando vayamos a votar de pronto con papeletas de 6 o 7 organizaciones políticas que hayan nacido, digamos, de todo este movimiento que se ha generado en la isla desde hace 3 años más o menos. ¿Qué te parece? Bueno, yo en estos momentos yo estoy apostando por participar desde hace ya algún tiempo y creo que manteniendo por encima el respeto, la necesidad de que los movimientos sociales deben mantener su dinámica, consolidarse, fortalecerse, madurar, perfecto. Pero creo que lo que me preocupa a mí es ese capital político, y es una opinión personal indudablemente, ese capital político que se ha generado, creo que deberíamos, a lo mejor es un deseo y a lo mejor quizás no están las condiciones para que se haga, ese capital político debe ser, crearse el cauce adecuado para que ese poder ciudadano tenga la posibilidad de poner el voto en ese momento. Yo concretamente estoy participando ahora mismo a través del colectivo de Si Se Puede, que es un colectivo de personas, de partidos políticos, colectivos ciudadanos, ecologistas, movimientos vecinales, que participan porque creen en esa opción. Y esto no quiere decir, todos y cada uno, cuando hemos debatido, consideramos que Asamblea por Tenerife debe continuar con su identidad como movimiento social. Ahora bien, socialmente se está demandando una opción unitaria que no divida el voto. La ley electoral tiene unos límites realmente antidemocráticos en Canarias, que están ahí, el 30% y el 6%, que hace que inviable la participación y que divide el voto en el sector de la izquierda progresista. Eso está ahí. Y claro, también pensar que hay una posibilidad de poner en marcha una expresión política para que canalice ese voto unitario ciudadano, o por lo menos con la pretensión de hacerlo, luego que cada uno haga lo que crea oportuno, y que luego realmente al final, por esa especie de reminiscencia, miserias ideológicas que tenemos todos, y recelos y no sé qué, y al final la no confluencia a veces hace que ese voto se divida y que sigan exactamente después de mayo en las instituciones los mismos que están ahora. Y es lamentable que no hagamos un esfuerzo de confluencia para que exista una expresión unitaria donde esa protesta ciudadana tenga la posibilidad de encauzar esa representación. Y entonces, mi concepción es: a mí no me hace gracia estar en las instituciones, tal como está el panorama, pero sí creo que es bueno que se esté para que se utilice las instituciones en defensa de esos ciudadanos, de potenciar la democracia participativa, de estar ahí para que las iniciativas se lleven y para denunciar y pasar la información, porque a veces al ciudadano le cuesta tener información de las instituciones porque se secuestra la información, para que el ciudadano no tenga acceso realmente a cómo se está gestionando muy mal sus recursos. Y esto es lamentable. Y si esa posibilidad existe, nosotros concretamente el sábado pasado se ha hecho una asamblea y se ha constituido ya como una expresión política abierta, no estamos cerrados, abierto a otras organizaciones políticas, a movimientos ciudadanos, a personas independientes, que se llama Alternativa Si Se Puede por Tenerife. Y hemos modificado incluso el nombre porque había un sector de Asamblea por Tenerife que veía una cierta coincidencia entre las siglas de un lado y otro. Pues hubo un debate y se modificaron, para que no queremos estar enfrentados con nadie, al contrario, lo que queremos es sumar esfuerzos y estar presente como una oportunidad para canalizar esa protesta ciudadana y que llegue a las instituciones. Queremos realmente que la democracia sea participativa. ¿Qué te parece todo esto, Asunción? ¿Qué me parece? Bueno, lo digo en el plano de que tú eres más activista, digamos, social que política. Yo estoy de acuerdo con Chano y Antonio, Chano sobre todo lo sabe más, que a mí me gustaría muchísimo que efectivamente llegara gente a las instituciones, gente honesta, gente con ganas de gritar con fuerza lo mismo que se dice desde la calle, ¿no? Lo mismo que se pide desde los movimientos sociales, que es una lucha de todos y unas reivindicaciones de todos por la igualdad social, contra el deterioro ambiental, etcétera, 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 Vale, muy bien. Pero también es cierto que ambos me han dado la razón. No existen las condiciones actualmente en Tenerife ni en Canarias para para abarcar ese espacio político que, como ustedes han dicho, se ha abierto con la Asamblea por Tenerife. Y si no existe esas condiciones, si no existe esa convergencia política electoral, no es porque Asamblea por Tenerife haya dicho que no se presenta a las elecciones, o no es porque Asamblea por Tenerife se haya opuesto a ese tema. Es porque Asamblea por Tenerife en su momento dijo: no hay condiciones para ese espacio político de unión
que podría efectivamente meter a pepitos grillos dentro de las instituciones. Yo fui la primera que lo intenté. Yo fui la primera que dije, oye, pues si eso fuera posible, ojalá, a mí no me importaría de estar allí y gritar y que si no estoy yo esté cualquiera, pero poder hablar claro, o sea, porque desde luego tienes que estar constantemente manteniendo una conciencia muy autocrítica para evitar cualquier tentación de pactos, cualquier tentación porque entras ahí dentro y cuando te das cuenta no sabes cómo has salido, ¿no? Porque es muy rápido la erótica del poder y otras muchas situaciones, ¿no? Que hasta entras sin saber que estás entrando, ¿no? Entras porque, bueno, vamos a pactar, vamos a negociar, bueno, tú opinas, y al final te estás dando cuenta que ya no perteneces al pueblo. Entonces hay que tener también un ojo muy grande con esas personas que van a estar dentro, si llegan, ¿no? Porque ese peligro está siempre ahí. Y si la sociedad no cambia, como la sociedad no está cambiando al ritmo que queremos, pues esas personas van a tener que estar haciendo un esfuerzo grande de autocontrol, de examen constante, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, supongamos que llegan personas ideales, personas con un equilibrio emocional y mental grande, y eso sería ideal. Pero la realidad es la realidad, y es que probablemente no se pueda llegar a tener a alguien, o no se pueda llegar a tener a los suficientes, porque no ha habido esa convergencia política necesaria. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, se puede pensar, vale, pues intenta, que no pasa nada, todos estamos de acuerdo en que estaría muy bien, o que por lo menos no en que estamos en contra. Pero se pierde fuerza también. Porque el debate deja de estar en la mesa del Parlamento Popular y hay mucha gente que al estar metido en unas organizaciones más burocráticas y más jerárquicas y mucho más dirigidas a las instituciones ya dejan de participar porque el tiempo es el tiempo, no es por nada, sino porque efectivamente entonces se pierde más ese contacto y como digo yo, la asamblea en el fondo es una convergencia de constante diálogo y ahí hay que estar. Yo les informo que nos quedan apenas 5 minutos de programa, esto pasa volando y quería sí por lo menos plantear las 2 cuestiones para que las respondan muy rápido y va a ser muy rápido porque ya me ocuparé yo de que así ocurra. Quería preguntarle si todo este ambiente que se ha generado alrededor, digamos, de la desidia de los ciudadanos hacia la política puede aumentar los niveles de abstención en las próximas elecciones locales del 27 de mayo, bajo su punto de vista. Y en segundo lugar, y yo sé que es un tema que seguramente nos llevaría mucho más allá, brevemente, en 2 pinceladas, ¿cómo ven la participación de los medios de comunicación respecto a los movimientos sociales? Porque es un asunto, yo sé que va a durar mucho más, que es de un solo debate probablemente, pero ahora mismo y con referencias muy claras... Invítanos a la semana que viene porque... Se hará cuando corresponda, pero lo que... Quiero decir, vamos a ver... Son 2 preguntas, abstención y medios de comunicación. Yo creo que el gran trabajo que tiene... A mí me hubiese gustado responder a Asun, pero en fin, lo haremos ahora en la calle. El gran trabajo que tienen quienes vayamos a participar en el proceso electoral, quienes decidamos que todavía no está decidido participar en el proceso electoral, el gran trabajo es movilizar el 60% de la población que no está movilizado, que no va a votar, o sea, que está en ese 50, 49, 51, así, hay que movilizar a eso. Si nosotros movilizásemos eso para lo que sea, fíjate, para el voto en blanco, es decir, para quitar las mayorías absolutas, sería fantástico, ¿no? Yo creo que ahí... Yo, de luego, discrepo de Asun en el tema que no nos hemos puesto de acuerdo. Es que es muy difícil poner de acuerdo. Lo que hubiese sido milagroso es que no hubiésemos puesto de acuerdo de entrada, digo. La otra pregunta... Sobre lo que sí se están poniendo de acuerdo sobre el papel de los medios de comunicación. Sobre los papeles de comunicación. Es evidente que los medios de comunicación con respecto a los movimientos sociales y a las alternativas minoritarias, el machaque es permanente, ¿no? Es decir, cada día es un insulto distinto, una descalificación distinta. Algo, yo no digo que todos los medios, pero sí, claro que hay excepciones que confirman la regla, pero que es una situación vergonzante y vergonzosa lo que ha ocurrido con los movimientos sociales, las descalificaciones que día tras día ha sufrido el movimiento social, o hemos sufrido lo que hemos estado dentro del movimiento social, es espectacular, ¿no? Antonio, también muy rápido, abstención, medios de comunicación, intentaría centrarlo más. Coincido básicamente con lo que planteaba Chano en el sentido de medios de comunicación y movimiento ciudadano, en el que, bueno, ya antes apuntaba también que hay una especie como de dependencia. Claro, no seamos ingenuos, los medios de comunicación son propiedades de una serie de empresas particulares y ellos quieren obtener audiencia y la audiencia se beneficia en función de determinados programas, viven de la publicidad está escrita en una serie de medios económicos
económicos o de empresas determinadas, y bueno, hay un condicionamiento y que a veces no se favorece de ninguna manera. Es más, en algunos momentos lo que se hace es desprestigiar a las personas que aparecen más como consecuencia de vinculados a estos movimientos sociales, y no hay una pluralidad en los medios, y quizás, bueno, en este sentido pues es un tema pendiente también de cara al futuro. Con respecto al tema de la abstención, yo espero que las opciones que se están poniendo en marcha genere entusiasmo. Tengo mis dudas también, ¿no? Porque todavía pues no sabe uno cómo se van consolidando esas propuestas un poco más con pretensión de ser unitarias, ¿no? Y no de cerrar el debate de la unidad, sino después de mayo quedan muchos años y queda un proceso largo de trabajo, de confluencia y de esfuerzo por la unidad en el movimiento social y también en el espacio político. Debe llegar en beneficio de que el ciudadano tenga la oportunidad de estar presente y participar directamente en la gestión de los recursos públicos. Y Asunción, más o menos, ¿qué te parece el tratamiento de los medios de comunicación respecto a los movimientos sociales? Porque además lo has vivido, supongo que de cerca. Eso es absolutamente nefasto, pero absolutamente nefasto. Es que yo no sé ni cómo sale esa pregunta. O sea, es que la manipulación... Sale porque conviene que la gente la sepa de primera mano, ¿no? La manipulación de los medios de comunicación, no solo con los movimientos sociales, sino con toda la información. O sea, aquí de lo que se trata es de desinformar, y es lo que han hecho, porque están pagados por el poder, pagados por las empresas fuertes, y interesa, eso es lo que interesa decir. Y ahí es donde realmente te revienta más, ¿no? Te cabrea más la situación al ver que no salen, como comentaba Echano antes. Me hizo gracia la noticia de Estados Unidos, decenas de miles, dijeron, y yo decía, coño, y aquí en Tenerife, decenas de miles, y es una isla, no es Estados Unidos, es una isla, y no se le dio importancia. Y pasó de puntillas. O sea, son cosas muy evidentes, ¿no? Muy evidentes que los medios de comunicación no interesa para nada resaltar ni favorecer la articulación de esos movimientos sociales. Y por otro lado, en cuanto a la abstención o no, pues tengo mis dudas. Yo no sé si habrá más o menos abstención, pero sí que probablemente haya más atomización del voto en cuanto a las alternativas posibles. ¿Y eso es positivo desde tu punto de vista? ¿O? No, es negativo, la atomización es negativa. Me refiero a que sería posible a lo mejor una cosa que planteo ya en el cierre de la mesa, quizás no sé si para que haya respuestas o no, dependerá de los minutos que nos queden, pero a lo mejor cabría la posibilidad de una confluencia de diferentes opciones políticas que tengan el mismo camino bajo un conglomerado electoral, plataforma electoral de diferentes partidos para sumar. Yo creo que hay que seguir intentando hasta el último minuto y hasta el último segundo, y hay que llegar con la lengua fuera al último día, ¿no? Y yo creo que en ese intento estamos todos. Sí, yo creo que lo que dice Chano, en el sentido bueno, en la plataforma en la que yo me encuentro, Alternativa Ciudad por Tenerife, estamos, bueno, llevamos 2 años en este camino. Y esto está abierto hasta mayo, e incluso después de mayo, porque creo que es un trabajo que hay que hacer también. También hay que trabajar en ese terreno, porque creo que es la única manera de que el ciudadano vaya confiando, que nos podemos equivocar. Yo he estado ya en instituciones y he participado en las gestiones a nivel local de áreas concretas, ¿entiendes? Y he desarrollado determinadas actuaciones y tengo una experiencia, no quiero decir nada con esto, sino que se pueden hacer muchas cosas de las instituciones. Y el ejemplo de Vilaflor es muy claro. Un ayuntamiento pequeño con un alcalde, con las cosas claras, y vaya que sí se pueden hacer cosas. Lo que pasa es, como decía Asu, hace falta integridad, honestidad en esas personas y que el sistema no los absorba. Eso es fundamental. Y ahí tenemos que hay un reto y un camino importante para seguir adelante. Pues muy bien, hasta aquí hemos llegado esta noche. Esperamos que se hayan por lo menos divertido, que hayan conocido algo más. Es cierto que el tema es bastante complicado, es cierto que el tema es de interés y es muy probable que a lo mejor lleguemos a las elecciones de mayo y tengamos nuevas papeletas en nuestros colegios electorales. Simplemente despedirme, darles las gracias por estar ahí y quedar con ustedes la próxima semana.